Hola All Screeners, un San Jordi más que vuelvo con un especial muy especial porque como sabéis el día de hoy, 23 de abril, no solo conmemora la leyenda del salto, sino también el fallecimiento de dos escritores muy ilustres en sus respectivas culturas. Y como de uno de ellos ya hablé hace meses y además su fecha de fallecimiento no se corresponde 100% con esta, pues qué menos que centrarme hoy en el otro, que además me va a ayudar a defender mi título. Esta vez sí, sin herejías, ni traición a la patria, ni al idioma. Así que hoy, 100%, este día va para ti, Miguel de Cervantes, el dios al que yo le rezo. Tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. Nacido en 1547 en Alcalá de Henares, municipio que es visita obligatoria para todos los literatos. Yo estuve en su casita museo y la verdad es que muy buena, muy chula, muy bonita. Fue alumno del humanista Juan López de Hoyos y tras una riña cuyos motivos todavía se desconocen, fue desterrado de España, se marchó a Italia, se unió a la Marina y luchó en la batalla de Lepanto, donde quedó manco. ¿Me ha salido una rima? Tras esto fue capturado por marroquíes y llevado a la prisión del Argel, donde permaneció durante 5 años hasta que finalmente logró escapar. Bueno, intentó escapar varias veces, fue liberado, no escapó, lo liberaron. Por supuesto, ninguno de estos datos os tiene que resultar novedoso a nada que hayáis estudiado en España o estudiado la cultura de España o visto El Cautivo, que está disponible en Netflix. Este vídeo no está patrocinado por Netflix, hacía tiempo que no lo decía. A ver, es cierto que la camiseta es roja, pero eso es una mera casualidad, ¿vale? No es de Netflix, lo prometo, lo juro, lo juro. Sin embargo, sí que me apetece compartir una serie de datos curiosos que he rescatado de mis apuntes de oposiciones. Por ejemplo, ¿sabíais que se dedicó a recaudar impuestos durante una temporada? O sea, que básicamente fue inspector de Hacienda. Y esto me lleva muchísimo a esa acepción, esa frase común que solemos decir de todos somos Hacienda o Hacienda somos todos. Porque si os paráis a pensarlo, en realidad tiene bastante sentido sabiendo este dato, ya que si decimos que Cervantes representa la lengua española y todos los españoles hablamos español, en realidad todos estamos hablando la lengua de Cervantes, que era inspector de Hacienda, y por lo tanto todos somos Hacienda. Lógica aplastante. También se llevaba mal con Lope de Vega, de hecho se dedicaron alguna que otra palabrilla en sus obras, algún texto, alguna respuesta, cartas mordaces y todo eso. Y eso que al principio empezaron siendo amigos, pero luego, no sé, hubo un malentendido, hubo una discusión, una rivalidad de estas, pues tipo la de Góngora y Quevedo, que se llevaba mucho por aquella época a tener este tipo de rivalidades, pues ellos también la vivieron. Así que todo lo que muestra el Ministerio del Tiempo es verdad. La cima es un lugar estrecho. Lo dice alguien que nunca la pisó. Y también tuvo un amante con la que creo que tuvo una hija bastarda y acabó en un matrimonio que estéril, un matrimonio estéril. O sea, el matrimonio fue con otra mujer, no con la de la madre de la bastarda, pero bueno, eso. Ay, cómo se divertía el pillín, cómo se divertía, y parecía noble cuando lo cogieron. Su fama a nivel mundial, a nivel histórico, le ha llegado, como no, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o Don Quixote, como le llaman en el extranjero. Sin embargo, ha escrito muchas otras obras. Tenemos las novelas ejemplares, La Galatea, que es una novela pastoril, de hecho fue la primera, los trabajos de Pérsiles y Segismunda, que se publicaron de forma póstuma, etc. Podemos hablar de sus múltiples intentos de triunfar en el teatro de forma vana. Sin embargo, es cierto que la razón por la que estamos hablando de él hoy aquí, o sea, la influencia, la mayor influencia y legado que ha dejado en la cultura popular actual es el Quijote, tanto a través de ejemplos directos, como por ejemplo el personaje que crean en One Piece, que está basado directamente en Don Quijote, bueno, en el ideario de Cervantes, ¿no? Rocinante, Don Quijote por ahí. La familia de Don Quijote, esta casa de piratas que son villanos en principio, o la película de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, de la que también, por supuesto, había que hacer una mención porque, wow, qué película. Yo traduciré las palabras y tú
Miras los dibujos. Sin embargo, también hay otros ejemplos que son mucho más sorprendentes, mucho más curiosos y que son los que yo he ido rescatando a lo largo de estos años, de estos meses, que he ido viendo en plan como últimamente tengo la sensación de que todo me parece muy quijotesco, o será una obsesión mía, no lo sé. Pero, en fin, la intención de este vídeo es exponer esos ejemplos, hablar un poco de esta influencia, de por qué yo siento esta conexión con Cervantes y así pues celebrar a uno de los más famosos, de los más grandes autores de todos los tiempos y símbolo de la cultura hispánica, así que quedaos a verlo dentro vídeo. Así nació El cautivo. La obra de Cervantes se puede estudiar desde distintos ángulos. La razón por la que El Quijote sobresale es porque, de manera ingeniosa, como el título, y novedosa, representa todos esos ángulos. Es la primera obra que es consciente de sí misma, es decir, que se menciona a sí misma como ficción. Eso la convierte en metaliteratura y al mismo tiempo en antepasada de uno de los recursos más divertidos del cine, que es la ruptura de la cuarta pared. Es una representación del idioma no solo porque conjuga todos los estratos sociales de la época, sino también los diferentes estilos de habla de distintas procedencias, niveles educativos, etc. Es autobiográfica, el autor está muy presente en el texto, de hecho aparece como personaje. Es educativa porque referencia muchísimas historias de caballerías y al mismo tiempo las parodia. Es cínica, es graciosa, es auténtica y contiene una reflexión final muy a favor de aquellos locos que sueñan a pesar de que el mundo les hunda. Por tanto, para mí, no es de extrañar que haya dejado tanta impronta. Voy a enumerar los tópicos concretos en los que ha influido o que incluso ha originado y luego me centraré en mis dos favoritos, a partir de la cual pues explayaré con los ejemplos y con el análisis y ya veréis qué bien lo vamos a pasar porque aquí, la mente me ha hecho ¡Yuuu! Las posibilidades son enormes cuando hablamos de tópicos, chicos, esto es así. Está, por ejemplo, el tema del viaje del héroe, que es el más clásico, ya desde la Odisea lo tenemos ahí presente, entonces el viaje del héroe no puede faltar. Siempre es un buen procedimiento cuando quieres experimentar aventuras, cumplir misiones, es muy típico de los personajes que hacen esto. Tenemos también el tópico de un dúo dinámico, ¿no? Dos personajes muy contrapuestos que se juntan, se unen y pues cada uno de ellos aporta al otro, complementa al otro en actitud. Y es un tópico que funciona muy bien, sobre todo en las parejas de policías, en las parejas de detectives, que lo vemos muchísimo. Unión sobre todo de dos hombres, o sea, una unión masculina, que también en ocasiones es unión femenina, también a veces se intercalan las parejas, ¿no? Chico-chica, pero sobre todo en la masculina yo creo que es donde más ha influido. Joder, tío, creía que en este curro habría más persecuciones, explosiones y eso. Y en este dúo siempre hay un personaje que es el torpe y el gracioso y el otro que es un poco como más duro, más seco. En este caso serían Sancho Panza sería el duro o el cínico, por lo menos el realista, y Don Quijote sería, Alonso Quijano, perdón, sería el soñador, el loco. Serían como Pinky y Cerebro. ¡Arch! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Joder! La gracia está en que estos personajes, a pesar de ser muy distintos, como pasan muchísimo tiempo juntos, sufren una especie de mix, ¿no? O sea, Sancho pasa por una quijotinización y Alonso pasa por una sanchinificación. Luego también tenemos el tópico de los sueños, de la locura, de los delirios de grandeza, que esto, por cierto, se ve muchísimo en la filmografía de Damien Chazelle, si os fijáis. Por supuesto también aparece en la obra de Shakespeare y en Disney. Y sí, por supuesto, también está el componente metaliterario o metaficticio o metanarrativo, como queráis llamarlo. Así que venga, pasemos a lo interesante. Vamos ahí a darle miguita a esto que ya empezamos fuertecito.
Es la asociación más común, y desde entonces no son pocas las que han llovido, como por ejemplo los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de los Monty Python, que parodia la leyenda artúrica. Con un toque similar nos llega la serie de Galavan, que no solo parodia los tópicos de la caballería, sino, diría que de la literatura en general y de los musicales. Veréis, por ejemplo, referencias a Los Miserables. Tampoco puede faltar una canción dedicada al Enemies to Lovers o al Viaje del Héroe. I'm off on a hero's journey, outward adventure lies on a quest the poets will sing about. En concreto, los rasgos que toma del Quijote son los siguientes. La autoconsciencia, porque sabe qué es y no pretende andarse con milongas. Es más, rompe la cuarta pared en contadas ocasiones, lanzando referencias al mundo real como en la presentación de la segunda temporada. Y hablando de segunda temporada, sí, solo tiene 2 partes, como la novela. Bueno, en su caso es porque fue cancelada, pero vaya, se sigue riendo del tema, no le da miedo nada, y es un espíritu autocrítico que comparte con Cervantes, aunque él más bien lo usa para meterse con el Quijote apócrifo. También cuela referencias a otras obras del género mucho más nobles, Juego de Tronos, y la aventura también se parece mucho, con la diferencia de que Galavan no se está inventando que es caballero, sí que lo es, pero algo humilde y desde luego vive muy autoengañado al principio con respecto a su amor verdadero. Acaba agrupado con 2 personas, es decir, un trío, no un dúo, pero luego este se desintegra como les sucede a Sancho y Alonso. Cid, por cierto, como escudero es el Sancho en esta relación, y de hecho también pasa por un momento de protagonismo cuando lleva a Gal y a Isabela, la Dulcinea real en este caso, a su hogar. Es una serie humorística, con los dardos precisos marca Python, que explora la parte fantasiosa o le da una vuelta a través de la música. ¿Os acordáis que yo dije que los musicales son un subgénero fantástico? Y por supuesto no puedo sino hablar del Caballero de los 7 Reinos, el último gran estreno del universo de Juego de Tronos. ¿Cuán buen caballero sois? Ya veréis. Es por aquí. Hay un vídeo del ilustre Jordi Maquiavelo sobre el tema que tengo ganas de ver, pero deliberadamente no he visto porque, francamente, estoy celosa. Quería ser la primera youtuber en establecer esta conexión. Era mi destino y me lo arrebataron de las manos. Esta es una versión más elegante que se centra en el mensaje de los perdedores que sueñan y superan la adversidad. Espera, ¿he dicho elegante? Nevermind. Tomando lo más clásico, es decir, el dúo, el caballero pobre al que nadie toma en serio y que comete torpezas de principiante e ingenuo, aliados de dudosa fiabilidad, y creo que no podemos obviar ese aire de secuela que se trae, es decir, un Quijote del Quijote, ya que Ser Arlan es verdaderamente el Alonso Quijano en su última etapa, un caballero caído en desgracia que defeca, que no tiene dónde caerse muerto, o bueno, sí. Es bruto y maltrata a su escudero, pero contiene mucha nobleza interior y en el fondo es un héroe angustiado, un héroe de los de la vieja escuela, muy de la vieja escuela, de esos a los que ya nadie recuerda o quiere recordar. Y de hecho a este personaje nadie le recuerda. Es de lo más sufriente para el pobre Duncan, quien se convierte en su legado. Llevaba un peso encima porque no había llegado a tocar el tema de esta serie en este canal más allá de la videoreacción al tráiler y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de ella porque me ha gustado muchísimo. De momento sigue siendo mi serie favorita de 2026 por la presentación de sus personajes, porque creo que lo hace tan bien. Es que de verdad yo estaba acostumbrada al toque shakespeariano en la obra de George R.R. Martin y encontrarme de repente esta referencia a Cervantes, ¿no? Este halo me dio como guau, qué guay, ¿no? Qué pasada que un escritor como él se fije en una obra española y sobre todo esta obra, que tampoco es de extrañar porque realmente Cervantes y Shakespeare quizá no se conocieron en vida, en persona, pero tenían que saber el uno del otro, seguramente incluso se influyeron a través de sus obras porque eran coetáneos, y es que yo estoy segura de que a través de Shakespeare puedes llegar a Cervantes fácilmente, de la misma forma que a través de Cervantes puedes llegar a Shakespeare. Así que si George R.R. Martin estaba obsesionado con Will, hubiese llegado a Cervantes 100%, no me sorprende, y es que esta obra tiene muchas cosas positivas, ¿no? Recupera también mucha onomástica, mucha palabrería, mucha jerga de la escudería, de los viejos valores, y es que al final es esto, ¿no? Es una serie que habla de rescatar las viejas glorias,
las glorias que ya no tienen sentido, no tienen cabida en este mundo, sobre todo un mundo tan cruel, tan duro, un mundo que no se rige por valores caballerescos de nobleza, sino por la supervivencia del más fuerte. Y tenemos a Duncan, que él es consciente de todo eso porque se ha criado en ese mundo y aún así quiere persistir con el legado del caballero, ¿no? El caballero errante, un caballero que no tiene estabilidad, que no sirve a ningún rey, que simplemente sigue su propia misión, su propio corazón, va en pos de su damisela. Pues el caballero de los 7 reinos es ese espíritu, lo mismo que el Quijote en la literatura renacentista. ¡No hay caballeros de verdad entre vosotros! ¿He estado torpe? Ya sé. Y es que el Quijote es más que una novela de caballerías, es puro salseo y un viaje entre la realidad y la ficción que acabó derivando en el tópico de la simulación, es decir, personajes que descubren y viven una realidad simulada. Por ejemplo, tenemos el caso del show de Truman, en el que organizan un montaje para engañar al protagonista haciéndole creer que toda su vida es real cuando es, pues eso, un show. Igual que hacen con Alonso en la segunda parte de la novela. Porque al principio sí que intentan disuadirlo, o por lo menos reaccionan con un what the fuck que lo flipas, pero luego se unen a la broma, la hacen suya, lo chanchullean todo, o sea, intentan engañarles, venderles ínsulas falsas, o sea, se convierte todo en una parodia todavía más rizada, con personajes que se hacen pasar por nobles, por caballeros rivales, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, creo que Cervantes estaba verdaderamente harto de la hipocresía de su sociedad. Matrix es otra ficción que ha tratado el tema de la falsa realidad, solo que en este caso en el plano de la ciencia ficción, bueno, en el género. En Más raro que la ficción, el prota, Harold Crick, que trabaja en Hacienda como Cervantes, empieza a escuchar una voz en su cabeza que narra su vida y se da cuenta de que es un personaje en una novela que aún no se ha terminado de escribir. Y de aquí llegamos a Barbie y la deconstrucción del autoconcepto perfeccionista, a través de estos dos personajes torpes, Barbie y Ken, que son modelos anticuados que no encajan en los estándares de la sociedad moderna. Parte de lo que le llevó a Cervantes a escribir la novela es lo mucho que se había denostado los valores tradicionales, lo anticuado que se veía hablar de caballeros y damiselas en apuros, el heroísmo, la gesta, la épica. Estaban de capa caída, nunca mejor dicho. Así que tenemos a estos dos muñecos que se pierden en la realidad buscando su sitio y luchando por preservarse a sí mismos. Ken, el Sancho Panza de esta versión, pero cambiando la panza por abdominales, no acompaña a Barbie porque ella se lo pida, porque ella es su propia caballera y su propia escudera, sino porque carece de autonomía, que es lo que obtiene al final a base de descubrir sus propios lujos. Y Sancho también quiere ser rico e importante, que le respeten. Mientras tanto, Barbie, al igual que nuestro hidalgo, se da de bruces con la realidad hasta el punto de que no le queda otra que aceptar el cambio y dejar atrás el modelo antiguo y morir. A ver, no muere, es una comedia, pero se convierte en una humana frágil que acabará envejeciendo y, bueno, eso, que ya no es un juguete, no vive en la ficción, vaya. Pero da igual, porque ninguna de ellas, anyway, os garantizo que ha adaptado el concepto tal y como lo planteaba Cervantes mejor que Supernatural. That's a wrap on Jared and Jensen. Jared, 3 minutes, okay? El episodio 15 de la 6ª temporada, The French Mistake, es lo más quijotesco que ha salido de esta serie mítica que sigue a dos hermanos en sus peripecias por el mundo sobrenatural. Dean y Sam Winchester componen una de esas parejas emblemáticas para enmarcar y ofrecen tanto momentos cómicos como dramáticos a lo largo de la serie, pero ninguno tan hilarante como cuando se ven afectados por un embrujo que los lleva a la realidad, o algo parecido. ¿Y por qué digo que es la que mejor toma la idea de Cervantes? Los personajes en este caso no dejan de serlo, no sufren ningún cambio, solo descubren que son personajes e indagan sobre el otro plano con muchos gags y bromas personales sobre su carrera, que es justo lo que hace Cervantes para responder al falso de Avellaneda. Ay, rip, Miguel, te hubieras llevado bien con Taylor Swift. Tenemos esta escena donde descubren los efectos del encantamiento y se topan con Castiel, que en realidad es Misha Collins, el actor. Fun fact, para rizar más el rizo, el tuit que estaba escribiendo se publicó en directo durante la emisión del episodio en el minuto exacto de este momento. ¡Mae mía, la matemática, la inmersión! Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Qué buena adaptación al medio!
El equivalente en la obra es el capítulo 59, perteneciente a la segunda parte. Trujo el huésped la olla, así como estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de Don Quijote estaba, que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir Don Quijote: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que traen la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre Don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió: ¿para qué quiere vuestra merced, señor don Juan, que leamos de todo disparates? Si el que hubiera leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. ¡Qué cabrón el Cervantes! ¡Qué cabrón! Para mí lo mejor que le puede pasar a Cervantes en materia cinematográfica o materia audiovisual, en su defecto, es precisamente aprovechar el lenguaje del cine y jugar con eso. Hay muchísimas historias que juegan a lo mismo, ¿no? Que tratan esta línea entre la realidad y la ficción, la relación del creador con su obra, que eso también suena muy frankensteiniano al mismo tiempo, soy consciente, no quiero repetirme demasiado, pero siempre termino haciéndolo. Pero en el caso de El hombre que mató a Don Quijote, está guay porque pasamos de hablar de una novela, hablamos del rodaje de una película, un director que quiere hacer una película sobre el Quijote, que quiere adaptar la novela, y resulta que el actor que va a interpretar a Alonso Quijano pues se mete demasiado en el papel. Tenemos en este caso a alguien que no puede dejar su papel, que de tanto hacer películas y de tanto vivir así se queda en el personaje. Esto también ocurre, por ejemplo, en Bergman, ¿no? Este síndrome de ser el personaje que tú te creas, de vivir en la ficción, de ser un payaso, de ser un artista, un circense. Ni qué decir que podemos tirarnos todo el día si tenemos que enumerar todas las influencias o todas las obras que cogen este mismo recurso, esta misma herramienta, este mismo gag. Entonces, lo voy a dejar aquí para daros a vosotros la oportunidad de que me comentéis en comentarios, donde si no, las otras influencias cervantinas o quijotescas que habéis percibido en otras historias hollywoodienses o en series o en videojuegos, que hay un montón, de verdad, que hay un montón. Yo he mencionado las más curiosas para mí, o sea, las que yo he pillado, ¿vale? Pero hay muchísimas. Ya os digo yo que no me daba el vídeo para mencionarlas todas, pero siempre es un placer. Y la conclusión que podemos sacar en este vídeo es que esta es una obra inmortal que en su época ofreció una nueva forma de hacer ficción y a Cervantes pues su ansiado hueco entre los grandes. ¿Qué os ha parecido el vídeo, chicos? Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer, no quiero repetirme ahí tampoco. Y de paso, ya que estamos, como estamos en el día del libro y estamos celebrando y estamos comprando seguramente, dejadme en comentarios también qué libros os han caído en este año, sobre todo si son cinéfilos o bueno, si van a tener alguna adaptación. Luego ya pondré yo los míos, Rose igual pone los suyos. Nos vemos próximamente con más y mejor. Estoy preparando otro vídeo que bueno, que si este ha sido como rizar el rizo, aunque a pesar de que yo creo que me he explicado bien y que espero que se entienda un poco mi forma de relacionar ideas o ficciones o producciones o historias, porque el siguiente va a ser todavía más cachondo. ¿En serio va a ser? Dios mío, no estáis preparados para esto. Me lo estoy pasando genial con la investigación, en serio. Vale, chicos. Chao, pescado. Nos vemos y quedaos con esta maravillosa frase del señor Cervantes, por favor. En serio. Amo y señor padre, te he vengado, padre.